Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 17 horas con 40 minutos de este día 6 de octubre del año 2020, se declara abierta la sesión extraordinaria pública convocada este mismo día, ello derivado de la urgencia de resolver algunos asuntos que se han listados en atención a lo dispuesto por el artículo 435, inciso C del Código Electoral de Coahuila, el artículo 27 reglamento del interior de ese tribunal, así como con base en el acuerdo plenario emitido el pasado 8 de abril que autoriza la celebración de sesiones públicas no presenciales. Licenciada Tania Ramírez, secretaria general de Acuerdo y Trámite de este tribunal, ¿nos hace favor de dar lectura al orden del día, por favor? Con su autorización, magistrado presidente, magistrados, el orden del día establece 4 numerales. El primero es la lista de asistencia. Segundo, lectura y en su caso, aprobación del orden del día que se propone. Tercero, en su caso, la aprobación del acta de sesión anterior al día de hoy. Y cuarto, debate y resolución de los asuntos previamente convocados. Así, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes de manera no presencial los 3 magistrados que integran el pleno de este tribunal, ello de conformidad con el acuerdo de pleno que autorizó la celebración de sesiones no presenciales del día 8 de abril de este año. Así, se declara que existe quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que se tomen serán válidamente emitidos. De igual manera, se solicita a los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su votación respecto del orden del día que se propone y lo hagan levantando la mano para debida constancia. Gracias, magistrado, muy amables. Magistrado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día que se propone. Correspondiente al tercer punto del orden del día, se solicita a los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su votación respecto del acta de sesión anterior al día de hoy, levantando de manera económica la mano los que estén a favor para debida constancia. Gracias, magistrados. Magistrado presidente, hago constar que el acta de sesión del pleno anterior al día de hoy se aprueba por unanimidad de votos. ¿Es cuanto? Muchas gracias, licenciada Ramírez. En ese sentido, se continúa con la presente sesión a través del debate y resolución de los asuntos convocados, de los cuales solicito se dé cuenta conjunta, ya que se trata de una propuesta de mi ponencia. Esto en relación a los expedientes TEX JDC 30-2020, TEX JDC 34-2020 y TEX JDC 35-2020, promovidos por Sofía Sinaí Rivera Guadarrama y otros actores contra la Comisión Nacional de Elecciones, el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Estatal, todos de Morena, así como el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila y los comités distritales 4, 5 y 12 del Instituto Electoral de Coahuila por los siguientes actos. Omisión de aceptar su registro como candidata a diputada por el principio de mayoría relativa para contender en el proceso electoral 2020. En segundo lugar, la determinación de las autoridades intrapartidistas que designaron a las candidatas y candidatos por el principio de representación proporcional para integrar el Congreso del Estado de Coahuila. Y en tercer lugar, acuerdos de los comités distritales 4, 5 y 12 del Instituto Electoral de Coahuila, que aprobó el registro de Antonio Ballesteros como candidato de Morena. Sírvase a dar la cuenta, licenciada Aminda Gabriela Treviño. Con su autorización, magistrado. Se da cuenta con los asuntos señalados al rubro 30, 34 y 35, así como el 39. La ponencia propone, en primer lugar, acumular los asuntos 30, 34 y 35 de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de la Ley de Medios. De igual manera, se propone sobreseer por lo que hace a los asuntos 30, 34 y 35 y desechar por lo que se refiere al asunto 39. Lo anterior por la falta, el agotamiento de la instancia partidista, ello en virtud de que es improcedente entrar al estudio de fondo por salto de instancia, ya que el medio de impugnación no fue presentado en tiempo, por lo que los actos del proceso de selección de candidaturas de Morena relacionados con las diversas etapas y actos emitidos por la Comisión de Elecciones para la organización del procedimiento interno de selección adquirieron definitiva y firmeza al no haber sido impugnados oportunamente.
Ello de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia 9/2007, que establece que para conocer la vía de salto de instancia es necesario que los medios de impugnación se interpongan dentro del plazo de medio de defensa intrapartidista, esto es, dentro de los términos de 4 días. Sin embargo, tal como se especifica en el apartado de antecedentes del proyecto que se les presenta, el proceso de selección de candidaturas constaba de varias etapas que adquirieron definitividad y firmeza en la medida en que se fueron cerrando. Tal como puede advertirse de los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales correspondientes en relación al desarrollo de un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, al no haberse impugnado en tiempo, lo que otorga tanto certeza al desarrollo de los comicios como seguridad jurídica a los participantes del mismos, razón por la cual, si no se impugnan en esa oportunidad, tales determinaciones adquieren firmeza. En efecto, en el caso de los partidos políticos, los procedimientos internos de solución se conforman por una serie de fases que van desde la emisión de la convocatoria respectiva hasta la selección de la correspondiente candidatura y la calificación de la validez de la selección de los postulantes, incluidos los medios de defensa que se puedan promover al respecto, por lo que se estima que el acto que realmente les ocasiona agravios a las y los actores lo constituye el dictamen de la Comisión de Elecciones sobre el proceso interno de selección de candidaturas por el principio de mayoría, pues consta en la negativa por parte de las autoridades partidistas de aceptar los registros de la y los actores a sus candidaturas por mayoría relativa. En ese dictamen, la autoridad partidista escogió a 35 precandidaturas para que unas de manera directa y otras a través de sondeos o encuestas participaran en las últimas etapas del método de selección. Por lo tanto, de bien infundada la pretensión de la y los actores de alegar que con motivo del registro de las candidaturas en los distritos 3, 4, 5 y 12 se puede analizar la regularidad jurídica de diversos actos que no se impugnaron en el momento oportuno. Por lo tanto, resulta insuficiente el argumento vertido relativo al desconocimiento de que la autoridad partidista ya se había pronunciado, pues de acuerdo con la base primera de la convocatoria se establece que la obligación para quienes aspiren de revisar la publicación de los estados de la página oficial de Morena, lo que se puede corroborar como un hecho notorio, ya que hasta esa fecha todavía se encuentra en los estados electrónicos de la Comisión de Elecciones, por lo que se considera que dicha publicación sí se realizó en la referida página oficial. Por lo tanto, concluido el plazo sin haber ejercido el derecho de impugnación, este se extingue, por lo que tiene como consecuencia la firmeza del acto o resolución reclamados, de donde deriva el carácter de inimpugnable, ya sea a través del medio que no fue agotado oportunamente. Ahora bien, por lo que se refiere a la diversa causal de inconformidad de los comités, de los acuerdos de los comités distritales 3, 4, 5 y 12, también se considera que están fuera de tiempo. Lo anterior al no haberse impugnado dentro del plazo legal de 3 días hábiles. Ello porque el artículo 42, fracción 1, numeral 4 de la Ley de Medios prevé que serán improcedentes los medios de impugnación que se presenten fuera de los plazos señalados en la ley. Por su parte, el artículo 25 de la citada ley prevé que deben presentarse dentro de los 3 días siguientes, contados a partir del día en que se tenga conocimiento del acto impugnado o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable. Hipótesis estas que son excluyentes entre sí y que no guardan orden de prelación alguno, pues la intención del Poder Legislativo fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover los medios de defensa sea a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las señaladas. En el caso concreto, los consejos distritales electorales 3, 4, 5 y 12 emitieron los acuerdos respectivos en los que determinaron las procedencias de los registros de Morena en esos distritos electorales al cumplir los requisitos legales, mismos que fueron publicados según consta en autos el 3 de septiembre, surtiendo sus efectos el día siguiente de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Medios, es decir, el 4 de septiembre, y eran susceptibles de ser impugnados durante el plazo legal del 5 al 7 de septiembre, siendo que los medios de impugnación se presentaron el 8 de septiembre para los asuntos 3, 34 y 35 y el 9 de septiembre por lo que se refiere al 39. Es decir, al día siguiente y 2 días después del plazo, según se desprende de autos, mismos que al encontrarnos en proceso electoral, donde todos los días y las horas son hábiles. En este contexto, contrario a lo que exponen las y los promoventes, es la fecha de notificación por estados a partir de los cuales se debe computar el plazo para la presentación del medio de defensa. En este orden de ideas, resultan extemporáneos los medios de impugnación por no reunir los requisitos contenidos en el artículo 42, fracción 1, numeral 4 de la Ley de Impugnación. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Muchas gracias, licenciada Treviño.
Magistrada Elena Treviño, ¿algún comentario sobre estos proyectos que se someten a consideración del Pleno? Gracias, presidente. Únicamente me gustaría señalar que comparto el sentido del proyecto presentado en la ponencia del magistrado Sergio Díaz, en el sentido de sobreseer por un lado y desechar por el otro los medios de impugnación, al actualizarse la causal prevista en el artículo 42, fracción primera, numeral 4 de la Ley de Medios de Impugnación. Ello es así porque del estudio del expediente se advierte que, como se razona en el proyecto, las demandas todas fueron presentadas de manera extemporánea, en unos casos 4 días después de su presentación oficial y en otro caso 5 días después de lo que establece el artículo 23 de nuestra Ley de Medios de Impugnación. Y por esta razón considero que no se cumple con un elemento indispensable para que este órgano pueda analizar el fondo de las controversias respectivas a que únicamente estamos resolviendo respecto de la acreditación de un impedimento procesal, que es el que se explicó ampliamente hace un momento, y por esa razón, al no cumplirse con este requisito indispensable, es que voy a estar de acuerdo con los proyectos que se acumulan, y respecto de lo cual también estoy de acuerdo, porque tienen la misma causa, es el mismo acto impugnado y procede, como se explica, la acumulación que también se propone y con la que también estoy de acuerdo. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Magistrado Ramón Guridi, ¿algún comentario sobre este proyecto, sobre los proyectos que someto a consideración del Pleno? No, ninguno, gracias. Muchas gracias, magistrado Guridi. Licenciada Tania Ramírez, ¿puede tomar la votación de la presente cuenta, por favor? Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto del proyecto con el que se nos ha dado cuenta. Magistrada Elena Treviño Ramírez. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Ramón Guridi Mijares. Por el proyecto. Gracias, magistrado, muy amable. Magistrado ponente Sergio Díaz Rendón. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Hago constar que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, licenciada Ramírez. En este sentido, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, identificados con los números TEX JDC 30 del 2020, TEX JDC 34 del 2020 y TEX JDC 35 del 2020 acumulados, este tribunal, por unanimidad, resolvió: primero, se acumulan los expedientes TEX JDC 31-2020, TEX JDC 32-2020 y TEX 33-2020 al diverso TEX JDC 29-2020, por lo que deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución a los expedientes acumulados. Segundo, se sobreseen los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por Sofía Sinaí Rivera Guadarrama, Carlos Alberto Pepe Aguirre y Jesús Rodríguez, al haberse presentado de manera extemporánea. Y bien, por lo que hace al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía identificado con el número TEX JDC 39-2020, de la misma manera, este tribunal, por unanimidad de votos, resolvió único: se desecha la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía promovido por Arturo Rivera Wong al haberse presentado de manera extemporánea. Muy bien, en ese sentido, y habiéndose agotados todos y cada uno de los puntos del orden del día, y siendo las 17:54 de este día 6 de octubre, se declara cerrada la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.